Sean bienvenidos a esta rueda de prensa en donde se dará a conocer el informe preliminar de las audiencias públicas convocadas por la Mesa por la Verdad y la Justicia, Perseguidos Políticos Nunca Más. En este momento me permito presentar a las autoridades que nos acompañan, a la doctora Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura, al ingeniero Paul Jácome, presidente de la mesa, a la abogada Alejandra Ceballos, vicepresidenta de la mesa, al coronel Rolando Tapia, integrante de la mesa, y a la magíster Ludy Quintana, subdirectora nacional de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura. A continuación doy paso a la doctora Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura. Muchísimas gracias por haber asistido. Quisiera comentarles que el día de hoy se realiza la última jornada de audiencias públicas. Tenemos en el grupo de audiencias que se va a realizar el día de hoy la presencia de Mary Zamora, aquí además, muy buenos días, el tema del 30S, Radio Patrulla, Bolívar Ruiz, el tema de base aérea también relacionado con el 30S, 10 de Luluncoto, UNE, 3 de Chimborazo y Carolina Astudillo. Con este grupo de audiencias públicas cerramos el día de hoy y con eso también estaríamos listos ya para presentar dentro de unos días el primer informe, es decir, un informe preliminar. Yo quisiera comentar además que de estas audiencias públicas y del análisis de los datos que se ha hecho, hemos podido ya identificar varias formas, varios patrones de actuación de la justicia y de la actuación del gobierno con respecto a la persecución política. Quisiera decir que, por ejemplo, en materia de defensa de los derechos de la naturaleza, además de que el patrón común, que es ante una protesta social, una respuesta comunicacional del Estado encaminada básicamente a crear a un delincuente, es decir, la respuesta del Estado lo que buscó en todos los momentos es crear a través de la comunicación un supuesto delincuente. Después de esto, también a través de las medidas comunicacionales, el Estado lo que buscó es dar órdenes a los jueces y en muchos casos incluso sentenciar de manera previa. Pero además en materia de defensa de los derechos de la naturaleza, como he dicho, se tiene una respuesta muy violenta, que si bien es cierto no puede ser ligada porque no hay evidencias de eso de parte del Estado, hay incluso muertes de los dirigentes sociales cuyas investigaciones en la Fiscalía fueron archivadas. Entonces tenemos que además está una alta respuesta con violencia en el caso de defensa de los derechos de la naturaleza. Respecto, por ejemplo, a los pueblos indígenas, además de las violaciones al debido proceso, además de las actuaciones de los jueces, tenemos que como consecuencia las poblaciones indígenas que han sido afectadas por persecución por parte del Estado y por parte del sistema judicial ya no pueden ejercer su jurisdicción indígena. Se han visto impedidos de ejercer su derecho propio, que además es un derecho reconocido a nivel internacional y en los tratados internacionales. Y tenemos además un patrón generalizado que tiene que ver con una persecución no solamente del ámbito judicial con un juicio, sino con varios juicios a la vez, juicios de carácter civil, juicios de carácter penal, la tipologización, el tipo penal utilizado con mayor frecuencia es tipo penal del terrorismo, sabotaje, de resistencia, de extorsión, de secuestro, es decir, tipos penales muy graves para sancionar a acciones que podrían haber sido sancionadas con una infracción muy leve. Tenemos además que en todos los casos se puede verificar, o en todos los casos que han sido por lo menos presentados en audiencias públicas, se pueden verificar que hubo cambio de jueces para las audiencias, cambios de jueces para la sustanciación de los trámites. Y muchos de esos cambios de jueces no están justificados. Entonces, podríamos decir que tenemos en el caso, por ejemplo, de persecución en contra de libertad de expresión o comunicadores sociales, encontramos además de todos estos elementos que los procesos eran rapidísimos, muy rápidos y además que significaban multas importantes impuestas a los comunicadores sociales.
Y además hay un patrón allí en los comunicadores sociales, y es que una vez impuesta la multa, una vez impuesta esa sanción pecuniaria, aquel que hizo la denuncia o aquel que inició el proceso decía, no quiero que me paguen completo, es decir, en una especie, entre comillas, de magnanimidad, perdonaba las actuaciones supuestamente incorrectas de quienes hacían estas denuncias. Todos estos elementos han sido evidenciados a lo largo del análisis de los casos, y en cuanto tiene que ver con la gestión que pudo haber hecho el sistema judicial de los procesos, las violaciones al debido proceso son comunes. Hay detención sin orden judicial, hay calificaciones de flagrancia fuera del tiempo de la flagrancia, es decir, después de 5 o 6 días de que hubo el evento de protesta social o de oposición o de denuncia. El tipo penal imputado es un tipo muy grave, hay cambio de jueces, hay faltas a la defensa, hay eliminación de pruebas, hay inclusión de pruebas que no tienen nada que ver con el proceso, hay afectación a un principio que en derecho se llama el no reformatio impeius, que quiere decir que no se puede agravar la pena que se ha obtenido en una primera instancia o en una instancia que va a ser apelada, y eso ha sido olvidado y ha sido violado. No hay motivación de sentencias y los procesos judiciales son múltiples, son varios sobre un mismo caso. Esto quisiera comentarles como adelanto de lo que va a contener el informe previo que estamos justamente elaborando. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Angélica Porras. Damos paso inmediatamente al ingeniero Paul Jácome, presidente de la mesa. Muy buenos días con todos. Nosotros queremos, en primer lugar, señalar que en los días 5, 12 y 15 de noviembre se han llevado a cabo ya 26 audiencias públicas, 2 audiencias de carácter reservadas, un total de 26 casos que hemos registrado nosotros en este proceso de audiencias. Hemos receptado el testimonio de 63 víctimas en esta modalidad. En ese contexto, quisiera señalar de que todo este escenario que hemos vivido en estos días de audiencias, es imposible dejar de lado la parte humana en estas circunstancias, porque definitivamente quienes hemos sido miembros de esta mesa hemos sido víctimas también de la persecución política, y en este contexto, al recibir los testimonios de nuestros compañeros en la mesa nacional, nos ha sacudido bastante, porque en realidad es una cosa lo que se ve en los medios de comunicación y otra cosa es ver el dolor y las heridas que quedan en el Ecuador profundo, porque yo creo que el país, luego de los 10 años de correísmo, queda con heridas bastante profundas que aún no sanan y que tardarán seguramente algún tiempo en sellar esas heridas. Hay un país como decía, con muchas heridas que no han sanado y que claman justicia. Yo creo que uno de los aspectos centrales de esta jornada de audiencias es el clamor de justicia, el clamor de verdad, el clamor de reparación integral. No se puede pedir que volteemos la página así tan sencillamente, cuando los casos como Fernando Villavicencio y 10 de Luluncoto se allanaron domicilios de manera ilegal, se pusieron fusiles en la cabeza de los niños, se pisotearon a las mujeres embarazadas, cuando en medio de los allanamientos ilegales se venía la fiscalía y en ese momento forjaban pruebas. Entonces, por eso nosotros decimos que difícilmente se puede voltear la página sin plantear que se exija justicia en el país. Es imposible que nos pidan olvido en estos casos, ¿no? Porque cuando de por medio hay gente, como decía Angélica, que murió por defender los derechos de la naturaleza, y desgarradores testimonios que recibimos de la gente de tanto de mujeres amazónicas, de los compañeros de la Cordillera del Cóndor, cuando aparecen sus dirigentes descuartizados, desaparecidos, cuando ejercieron este derecho. Y yo quisiera que no nos pidan que nuestros corazones no latan así aceleradamente, porque en realidad la injusticia que se ha irrigado por el correísmo nos impide eso, porque nuestros corazones han latido fervientemente ahora clamando justicia. En ese contexto también quisiera yo aportar algunos aspectos a los que Angélica ha señalado.
También no solo los patrones de comportamiento del sistema jurídico ecuatoriano, es importante resaltar los patrones de comportamiento de los mandos políticos, de la injerencia política que existió en el país. Y todos los casos nos han arrojado un responsable común. El responsable común de toda esta persecución política es Rafael Correa Delgado, quien instauró un gobierno cuasi dictatorial al asumir todos los controles de las funciones del Estado. Es importante destacar que en el viraje que tuvo Rafael Correa Delgado en los años 2007-2008, inició con algunas denuncias, algunos casos señalando de que alguna gente era terrorista cuando reclamaban el tema de sus derechos, del derecho de la naturaleza o el derecho a la educación, y empezó ahí, con el caso de Marcelo Rivera. En el año 2009 se abrió la puerta cuando se juzgó por primera vez en el país a un líder estudiantil con el delito de agresión terrorista. Desde ahí en adelante se utilizó el Código Integral Penal como un instrumento de silenciamiento a la organización social, a los defensores de derechos humanos, a quienes hacían ejercicio de la libertad de expresión, a dirigentes indígenas, comunidades indígenas. Y desde ahí se marca un patrón de comportamiento del poder político ecuatoriano, al cual, con los acontecimientos del 30 de septiembre del 2010, se radicalizó esta visión autoritaria de Rafael Correa y se implementó una cacería de brujas, diríamos, en todo el país, y ajustando todos estos tipos penales para perseguir a sus adversarios políticos o contendores u opositores o disidentes. En ese contexto también un punto clave es la consulta popular, en donde se ratifica la metida de la mano de la justicia en el Ecuador. Este es, a nuestro juicio, un punto vital, sustancial, que vale tomar en cuenta. Desde ahí en adelante, todos los jueces y fiscales, o la gran mayoría, para no ser absolutista, la gran mayoría de jueces y fiscales, que incluso la nómina que ya nos ha dejado todas estas 26 audiencias es extensa. Podríamos nosotros señalar de que evidentemente los jueces prefirieron acomodarse al poder político del Estado, ser muy obsecuentes con quien metió la mano en la justicia y vulnerar todos los derechos. También es importante resaltar que un patrón de comportamiento desde el poder político es la articulación de todas las instituciones del Estado, partiendo desde la Presidencia de la República, ministerios, pasando por la Asamblea Nacional, el mismo Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública. Hay cosas absurdas que hemos detectado. En el caso de Rolando Tapia, por ejemplo, se conformó un tribunal de excepción. En el caso de David Rosero, el defensor público pasa a ser, la fiscal pasa a ser testigo de la parte acusadora. En el caso, se me escapa el nombre, en uno de los casos que nosotros recibimos, también el defensor público se convierte en parte acusadora. En el caso de los 21 del Arbolito es esto. Entonces el defensor público se les ofrece a los 21 del Arbolito y posteriormente el defensor público está en la audiencia acusándoles a ellos. Entonces un patrón de comportamiento es de que Rafael Correa victimizó al Estado y presentó a los defensores de derechos humanos, a los defensores de la naturaleza, como los victimarios del Estado ecuatoriano. Estas cosas son importantes resaltar que hemos determinado en estas situaciones. También es importante destacar que existieron estructuras paramilitares fundamentalmente en los casos que se denuncian referente a la defensa de territorio indígena y a la defensa de los derechos de la naturaleza y en el tema minero. Ahí la denuncia que han hecho las víctimas que han venido acá a la Mesa Nacional reflejan de que ha habido la actuación de paramilitares en donde han actuado en asesinatos selectivos, han actuado en el amedrentamiento de los dirigentes sociales y defensores de la naturaleza. También, como decía Angélica, un aspecto interesante es el linchamiento mediático. El linchamiento mediático es un patrón de comportamiento político que se ejerció desde el Poder Ejecutivo. Se presentaban al escarnio público a los elegidos, diríamos, por el correísmo para la criminalización, se los linchaba mediáticamente, se los asesinaba públicamente su imagen para presentar como seres indeseables ante la sociedad y para ganar razón ante la opinión pública, para que la gente aplauda las sentencias que se provenían desde los enlaces sabatinos principalmente. También es importante no dejar de lado otro aspecto central, el patrón de comportamiento político, es la actuación de la SENAIN. La SENAIN actuó en varios aspectos.
Uno, infiltrando las llamadas telefónicas, interviniendo los aparatos electrónicos como correos, Facebook y situaciones así, pero también a eso podemos señalar de que la SENAIN se encargó en hacer el trabajo sucio de amedrentar a las familias de las víctimas para que también generar una ruptura, un miedo dentro de los hogares para que las víctimas renuncien a su defensa legítima y permitan que sucumban ante el poder del Estado. También otro patrón de comportamiento político que hemos detectado es el pago de favores a jueces y fiscales. Esto también es importante señalar. Jueces y fiscales que sancionaron con todo el rigor de la ley, entre comillas, ante los defensores de la naturaleza, derechos humanos, perseguidos políticos o defensores de la libertad de expresión, inmediatamente eran ascendidos de cargo. Entonces, eso es un elemento que también vale tomar en consideración de lo que nosotros hemos detectado en esto. Y también en casos mínimos, pero también se ha expresado, las sanciones y destitución a jueces y fiscales que no cedían a las presiones del poder político. Existieron estas excepciones que también vale tomar en cuenta. Y para finalizar mi intervención, yo quisiera señalar cuál es la perspectiva de este trabajo de la Mesa Nacional, qué hacer. Evidentemente nosotros planteamos de que el país ya no puede seguir caminando con una justicia como está en las actuales condiciones. Es necesario, y creo que nosotros nos ratificamos en la necesidad imperiosa de la reestructuración de la justicia. Es urgente, es vital sacar todos los tentáculos del correísmo que aún persisten en el sistema judicial ecuatoriano. A nosotros sí nos asombra esta capacidad del olvido en este país, cuando personajes como de la categoría de Gladys Terán están propuestas para nada menos y nada más dirigir el Consejo de la Judicatura, cuando ella es una de los personajes que precisamente inauguró los delitos de sabotaje y terrorismo en el país y que se ha dedicado a perseguir políticamente a los defensores de los derechos humanos. Por eso nosotros señalamos de que es imperante una reforma a todo el sistema judicial, la reforma al Código Integral Penal como una medida de reparación y como un derecho de no repetición, para que no se vuelva a utilizar los delitos de agresión terrorista, sabotaje, atentado contra la seguridad del Estado, la figura del linchamiento mediático contra defensores de derechos humanos y libertad de la expresión, la reforma al Código Integral Penal para garantizar ahí, de alguna manera, que la justicia ecuatoriana tenga independencia y los ecuatorianos tengamos el goce a una justicia imparcial. No renunciamos al derecho de la reparación integral, a pesar que sabemos que no es competencia del Consejo de la Judicatura, pero al ver las lágrimas, al ver el dolor, al ver esa rabia contenida, al ver la impotencia en las audiencias, estamos convencidos de que debemos luchar por la reparación integral de las víctimas, porque hay gente que hasta ahora, 5, 6, 7, 8, 10 años de perseguidos políticos, no llevan un pan a su casa, y eso es responsabilidad del Estado, y por eso nosotros planteamos que es necesario que el Estado ecuatoriano asuma que en el correísmo hubo persecución política, pida disculpas públicas a las víctimas directas, a las víctimas indirectas, y también se comprometa a la reparación de todos los daños que ha habido a todas las víctimas del proceso. Que estimo, si no exageramos el dato, que tenemos 1.435 casos registrados, fácilmente vamos a pasar las 3.000 víctimas indirectas en el país, producto de la persecución política que sufrimos durante los 10 años del correísmo. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Paul Jácome, presidente de la mesa. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Iniciamos, por favor, con Fabiola Santana, de TC Televisión. ¿Cómo están? Buenos días. Quisiera preguntar, en primer lugar, ¿cuál es el caso de entre los que han escuchado, el que más les ha llamado la atención? Segundo, un poco hablar sobre la validez del informe, que prácticamente quienes integran la comisión serían jueces y parte los que elaborarían este informe, y qué pasará con los servidores judiciales que han mencionado y que han incurrido en este tema de la persecución política, por favor. La validez del informe es el caso más impactante. Sí. Bueno, a ver, conversábamos con Alejandra, con Rolando y Vladimir los casos impactantes, incluso hasta con el mismo equipo técnico. Son muchos, pero si me preguntan a mí el más impactante, tal vez me quedaría con el caso de la Cordillera del Cóndor, en donde hay personas
que producto de la persecución política han sido asesinados, desaparecidos. Conversaba con Carolina, tal vez uno de los casos que me dejó pensando hasta el día de hoy en la madrugada, el de Freddy Aponte, es un caso que jamás he visto a un ser humano liquidado en vida. Freddy Aponte tiene ese dolor de haber llevado toda la persecución política al frente. Y digo, me llamó la atención, ¿por qué? Porque a pesar que en última instancia, en casación, es parecido al caso de Mary Zamora, muy parecidísimo, en última instancia se le reivindica su estado de inocencia. El alcalde de Loja, el exalcalde de Loja, mueve todas las influencias políticas, inmediatamente declaran la nulidad y vuelve el caso. Esto por 2 ocasiones. Y en el caso de Mary Zamora fue parecido, es decir, convirtieron al Estado ecuatoriano en víctima de los defensores de derechos humanos. Entonces, estos 2 casos impactantes podría señalar. En el caso del 30 de septiembre también hay casos impactantes, gente que no estuvo ahí y que la misma justicia les dio la razón, como el caso francotirador que se llama. La misma justicia resuelve en sentencia, el acusado no estuvo presente, pero la capacidad de asombro es increíble, porque resuelven que no estuvo ahí, le declaran la inocencia, estuvo preso, pero no hay ni una medida de reparación, ni siquiera las disculpas públicas. ¿Por qué? Si es que eso hacía Rafael Correa, reconocía de que ese señor no estuvo presente ahí, evidentemente se cayó todo este teatro del 30 de septiembre. Entonces, evidentemente, hay muchos. Otro caso para mí impactante, de una entrevista reservada con la gente de San Pedro del Cañar, coimas para jueces, para fiscales que bordean los $15,000, $51,000, y esa gente quedó, por pagar su libertad, quedó hipotecada su futuro. Ellos viven vendiendo 1 litro de leche al día, 25 centavos de litro de leche, y tuvieron que pagar coimas de $15,000 para poder salir en libertad. Entonces, esto ha hecho que nos ratifiquemos en la necesidad de que la justicia ecuatoriana no puede seguir como está. Gracias. Yo quisiera también comentar sobre un caso impactante que a mí también todos son terribles, porque realmente hay un intento por liquidar, es lo que se llama en el derecho penal del enemigo, o sea, pretendiendo que el otro es enemigo y que hay que eliminarlo, y que hay que eliminarlo no solo jurídicamente, sino económicamente, socialmente, todo. Entonces, hay un caso que a mí me llamó mucho la atención y me conmovió, que es el caso del señor Vélez de Galápagos. Este señor participa en una manifestación y luego es detenido sin orden, obviamente, de juez, y luego es trasladado a Guayaquil, además en un vuelo que no se registra en la bitácora del aeropuerto, es decir, no se sabía si el señor estaba en Galápagos, estaba en Guayaquil, dónde estaba, porque simplemente ese avión nunca se registró que llegó a Galápagos y que salió de Galápagos. Él narra cómo durante el viaje hasta Guayaquil él tenía miedo de que le tiren al mar. Y cuando llega a Guayaquil ingresa a La Roca, pero ingresa sin hacerle el registro respectivo en el libro para saber dónde está detenido. Y además le ponen en la celda donde estaban los más peligrosos. Entonces él narra cómo tuvo que dormir varios días en posición fetal frente a la cámara, porque tenía miedo de que le maten. Y después de varios días, gracias a que una persona que estaba allí detenida le ofrece una llamada telefónica por un celular y él puede denunciar dónde está, gracias a eso es que él puede salir de allí, y recién en ese momento le registran en el libro de ingresos de la cárcel de Guayaquil. Entonces, fíjense ustedes, además, obviamente, de la lucha por la vida, porque en este caso no se sabía dónde estaba, él tenía que estar luchando por sobrevivir. Entonces, aquí hay una complicidad de una serie de actores políticos, no solamente del sistema judicial. A esta persona además le asignaron un abogado defensor que concurrió a la audiencia en estado etílico y que no pudo decir nada, sino que va a probar que es inocente en la audiencia y nada más. El juez que tenía que decidir sobre su detención no quiso hacerlo y se nombró a otro juez, el que además sí emitió la respectiva boleta
de privación de libertad. Entonces, las condiciones posteriores fueron muy lamentables porque tuvo que embarcarse en una serie de procesos penales que costaron mucho dinero y que le significaron además, en términos económicos, también una ruina económica. Entonces yo quería comentar ese caso, comentarles a ustedes y decir que cosas así son bastante comunes en los relatos. No es algo muy diferente de lo que ha pasado en el resto de casos. Con respecto a la validez del informe, efectivamente nosotros habíamos desde el principio discutido el tema de la validez, considerando que era importante dar sobre todo voz a las víctimas. Voz a las víctimas y además un espacio para que se mire esto como un proceso sistemático, porque hasta este momento, si bien algunos conocemos detalles de algunos casos, han sido aislados, no ha sido visto como un actuar sistemático del Estado. Sistemático además para domesticar, para silenciar la protesta social. Entonces, desde ese punto de vista era importante darles voz a las víctimas y darles voz a las víctimas de manera que se pueda evidenciar la persecución como un patrón sistemático. Ahora, ¿esto puede afectar la validez? Nosotros hemos pensado que no, porque por eso precisamente dentro de la mesa hemos previsto la actuación del apoyo técnico. Apoyo técnico que si bien no tiene voto, pero sí ha sido vital importancia de las organizaciones de derechos humanos, de académicos de derechos humanos y de la Subdirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura. Este grupo de asistencia técnica ha puesto mucha atención en las metodologías que se están utilizando. No es simplemente una metodología de descripción de los casos, que contiene eso el informe, sino y sobre todo una metodología basada en un análisis cuantitativo y cualitativo de las investigaciones que se han realizado, de las entrevistas. Entonces, precisamente con ese elemento queremos reducir la posible preocupación respecto de la validez. Pero además, una vez que tengamos ya recogidos los datos, vamos a hacerles llegar a los posibles victimarios, que lo que nos damos cuenta es que van más allá del juez y el fiscal, la jueza o la fiscal que estuvo actuando en el caso, porque en realidad se trata de una actuación que está orquestada y sostenida por toda una serie de autoridades que están detrás, que si no, no se hubiera hecho. Entonces, el fiscal, el juez, sí, van a tener una sanción, seguramente vamos a iniciar los procesos disciplinarios administrativos en el Consejo de la Judicatura, pero eso no es suficiente, porque aquello no hubiera ocurrido si es que detrás no había un pronunciamiento de un ministro, un pronunciamiento de un legislador o legisladora, un pronunciamiento del propio expresidente de la República o una orden desde el Consejo de la Judicatura. Entonces, esos elementos hay que mirarlos bien porque en realidad, el victimario, más allá del juez y el fiscal, es el Estado. El victimario, más allá del juez y el fiscal, son justamente el aparato del Poder Ejecutivo que funcionó en el régimen anterior. Entonces, la responsabilidad, que tiene que ser individual, también tiene que ser reconocida como de todo el Estado. Entonces, efectivamente, hemos tomado estas precauciones para el tema de la validez. Lo hemos hecho con mucha seriedad y por eso hemos ido paso a paso y yo creo que el informe hablará por sí mismo y tendrá obviamente seguramente equivocaciones, pero me parece a mí que técnicamente ha sido fuerte, es fuerte y que podría servir para todo aquello que ha mencionado Paul en su intervención. Muchas gracias. A continuación damos paso a Ana Rosero de El Comercio. Buenos días. Bueno, mi pregunta, tengo 3 preguntas de hecho. La primera es, en todo este tiempo que ha operado la Mesa por la Verdad y la Justicia, ¿cuántos casos han llegado a su conocimiento de persecución política y cuántos de ellos se han tomado para que lleguen a audiencias públicas? ¿Cuáles son los principales que se están trabajando dentro de estas audiencias públicas? También, bueno, la otra pregunta un poco fuera de este tema va dirigida a la doctora Angélica Porras.
En el caso de la cooperación eficaz, hablando de este caso coyuntural de Juliana Campoverde, ¿usted cree que está bien o que se debería cambiar esta figura legal, considerando que se podría tratar de un posible asesinato, de que se baje la condena? Y también otra pregunta en la aprobación de este código de conducta de los abogados, su postura frente a esto, doctora. Bueno, con respecto al tema de las estadísticas, habíamos señalado de que nosotros hemos recibido a nivel general en la información más allá de 1.400 casos. También hay un remanente de casos que hemos recibido físicamente que van a ser analizados el día lunes por la Mesa Nacional, de los cuales en las audiencias públicas han sido evacuados 24 casos en audiencias públicas y 2 casos en audiencias reservadas. Esto ha implicado que nosotros atendamos el requerimiento de 63 víctimas, que eso es lo que nosotros hemos podido desarrollar en los trabajos del día de las audiencias 5 de noviembre, 12 de noviembre y con las audiencias que concluirán el día de hoy. Muchísimas gracias. A ver, el tema de la colaboración eficaz tiene un fundamento, y es que aquel que colabora eficazmente para acceder a la reducción de la pena o de la sanción tiene que permitir información válida, buena información, para que se pueda descubrir a actores o a responsables que tienen mayor jerarquía dentro de la organización en la que él está colaborando o dentro de aquellos que colaboraron para cometer el delito. Es decir, sin ese objetivo la colaboración eficaz no tiene ningún sentido. Es decir, si es que, voy a poner dos escenarios, si es que yo no doy información más allá de la que sabe la Fiscalía para atrapar a los peces gordos, entre comillas, esa no es colaboración eficaz, es en primer lugar. En segundo lugar, si yo soy autora y además autora principal y voy a dar información eficaz sobre los que tienen menos responsabilidad que yo, no es la figura de la colaboración eficaz. Esta es una figura nueva en el país que tiene que ir adaptándose a las realidades, pero que no ha sido tan bien utilizada. Yo no me puedo referir específicamente al caso porque es un caso que está en proceso. Sin embargo, me parece a mí que este tema de la colaboración eficaz debe ser analizada y debe ser reformada considerando el objetivo. El objetivo de la colaboración eficaz es desentrañar las responsabilidades de autores más arriba que aquel que presta la colaboración eficaz. Entonces, me parece a mí que sí es necesario hacer un análisis, un estudio profundo de cómo está funcionando en el Ecuador la colaboración eficaz. Con respecto a los códigos de ética y al código de conducta de los abogados y abogadas y al código de ética de judiciales, que fue aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 8 de noviembre. Yo he manifestado mi postura públicamente y mi postura pública es que no estoy de acuerdo con ambos instrumentos. En primer lugar, porque lamentablemente la redacción de esos instrumentos es una redacción ilegal e inconstitucional, en primer lugar. En segundo lugar, porque tiene cuestiones de forma que tienen que ser también atendidos. Con respecto a la inconstitucionalidad y a la ilegalidad, estos ambos códigos están regulando cuestiones que tienen reserva de ley. ¿Por qué? Porque son cuestiones referidas a derechos del ejercicio de la profesión. Muchos de ellos están ya regulados en las respectivas leyes, pero además no puede un instrumento de ese nivel regular o dar reglas sobre cuestiones que dependen concretamente de la libertad del ejercicio de la profesión, la libertad de contratación, la libertad de trabajo. Entonces, y pretende regular aspectos que son de la vida privada de las personas y del libre ejercicio profesional. Entonces, me parece que ese es un elemento que no debe integrar los códigos de ética. Una segunda cuestión que todavía debería entrar en análisis respecto de los códigos de ética es si nosotros, como Consejo de la Judicatura, podemos y debemos regular la ética de los abogados, no de los judiciales, que sí son parte de la administración que nos corresponde al Consejo de la Judicatura. Pero los abogados tienen sus propios gremios, tienen sus propias estructuras y el Código de Ética tiene como fundamento que te autorregules.
El código de ética está para autorregularse. Entonces, si nosotros tenemos un código de ética es desde nuestra propia organización, desde nuestro propio grupo. Entonces, me parece que ese es un tema que tampoco se ha discutido. En ese sentido, yo no voté en esta discusión en la sesión del Pleno del 8 de noviembre, no estuve presente en esa sesión y he manifestado, como digo, mediante un memorando, mi oposición a ambos códigos. He pedido la reconsideración, entonces el día de ayer hemos hablado sobre la necesidad de la reconsideración de las conversaciones verbales, se ha aceptado la necesidad de la reconsideración, por tanto, hay un compromiso de que eso se volverá a reconsiderar el día de hoy. Mi postura es la revocatoria del Código de Conducta de Abogados y Abogadas. Con respecto al Código de Conducta de los judiciales, creo yo que también hay que revocarlo, sin embargo, de que considero de que es necesario tener un Código de Conducta judicial, que sería una postura distinta al Código de Abogados y Abogadas. Muchas gracias. Y finalmente damos paso a Olga Velasco de Ecuador TV. Doctora, buenos días. Bueno, quisiera un poco que me comenten, en la anterior rueda de prensa, cuando se iniciaban las audiencias públicas, se habló de que, de ser el caso, se presentaría la documentación para que la otra parte presente su prueba de descargo. Quisiera saber en este caso si se hizo y si es que se recibió respuesta, por un lado. Por otro lado, quisiera también saber en torno a los principales delitos que se encontró, no sé si es específicamente los de sabotaje y terrorismo, los principales delitos dentro de estas audiencias públicas. Y usted dijo que ya se iniciarán las sanciones administrativas a los funcionarios que pudieron tener ciertas acciones irregulares dentro de los procesos. ¿Inician las acciones desde ya o una vez se emita el informe final que será en diciembre? Gracias. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta era respecto de, perdóneme, las pruebas de descargo, sí. Verá, nosotros estamos terminando de recoger de sistematizar la información sobre los diferentes casos que se nos han presentado para poder identificar jueces, fiscales y otras autoridades que han sido responsabilizadas. Una vez que tengamos eso oficialmente, vamos a remitir a la respectiva autoridad para que se pronuncie. Precisamente por eso habíamos hablado de este primer informe preliminar y luego del informe final. En ese espacio de tiempo pretendemos justamente cumplir con ese compromiso y con esa obligación constitucional, que es remitir a la otra parte lo que hemos encontrado para que se pueda pronunciar. Entonces, está previsto así, digamos, dentro del cronograma. Sí, será en las próximas semanas. Tenemos que terminar de sistematizar porque hemos integrado como una variable cuáles son los jueces o fiscales que han aparecido como actuando indebidamente dentro del proceso. Entonces, es la primera pregunta. Respecto de la segunda pregunta, mire, la mayoría son terrorismo, sabotaje, plagio, extorsión, resistencia, Atentado contra la ciudad y atentado contra la seguridad del Estado. Esos son la mayoría de casos, es decir, a la gente se le procesó por esos tipos penales. Con respecto a las sanciones, sí, seguramente me expresé de manera inadecuada. Quería decir que iniciaremos los procesos de control disciplinario una vez que hayamos concluido con el informe. No podemos hacerlo antes porque tenemos que tener oficialmente el pronunciamiento del informe. Muchas gracias. Finalmente, hay una pregunta adicional de Andrea Grijalva de Diario La Hora, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Simplemente insistiendo un poco en las preguntas que hizo mi compañera de Diario El Comercio, quería una extensión de qué sí se debería incluir en un código de ética, y tanto para abogados y en esto también en cuestión para los jueces, porque recuerdo que esta fue una postura que se mantuvo entre el doctor Juan Pablo Albán y usted respecto de que sí debe existir. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos para que realmente se regule la conducta de los servidores judiciales? También respecto, solamente una pequeña aclaración, entiendo que hoy terminan las audiencias públicas, ¿no es cierto? Y si nos pueden aclarar si se mantienen las fechas de la elaboración y presentación de los informes.
Perdón, solo una preguntita más. En relación a la cooperación eficaz, usted hablaba de que tal vez se podría hacer una modificación o una recomendación para una mejor aplicación. ¿Cómo sería esta recomendación y en qué casos debería evitarse utilizar la cooperación eficaz? Ok. Bueno, en primer lugar, con la regulación de conductas. Mi posición es que sí debe haber códigos de conducta y códigos de ética. Lo que pasa es que el código de conducta y el código de ética corresponde a una autorregulación. En el caso de los abogados y abogadas, mi postura es que ese código de ética debe nacer de los propios abogados y abogadas, de sus gremios, de sus asociaciones, de sus federaciones. Debe haber un código de ética. En el caso de los judiciales, también debe haber un código de ética, pero este código de ética sí podría ser emitido por el Consejo de la Judicatura. Entonces, efectivamente, debe haber códigos de ética con este afán de autorregulación. ¿Cuál es mi opinión respecto a de qué debe ir en un código de ética? Para mí, un código de ética es un código de principios que orientan la actuación. No es un código de normas o artículos jurídicos, porque eso está ya en la ley, está ya en la normativa que regula precisamente la gestión, ya sea del juez o ya sea del abogado. Un código de ética lo que indica es cuáles son los principios que rigen el actuar de un abogado, por ejemplo, que tienen que ver con la confidencialidad, con el manejo técnico, pero no puede entrar a regular cuestiones que son reservadas para la ley. Entonces, los principios, los valores que rigen el actuar de un juez, los principios, los valores que rigen el actuar de un abogado, esos deben contenerse en un código de ética. Respecto de las fechas, efectivamente el informe preliminar será presentado el 10 de diciembre y a finales de diciembre tendremos el informe final, definitivo, de esta mesa. El tema de la mejora de la aplicación. Me parece que es importante aclarar cómo se está haciendo la colaboración eficaz. Desde fuera, sin haber entrado al análisis exhaustivo, nos parece que esa colaboración no es tan eficaz para los resultados que en esta institución son desentrañar las responsabilidades de la red, del grupo, de los que se asociaron para delinquir. Entonces, me parece que desde afuera no se ha visto que es eficaz la colaboración. Desde ese punto de vista, mi planteamiento es hay que analizar justamente cómo se está aplicando, dónde están las fallas, para ver si se trata de un asunto de reforma penal, o sea, de reforma legal, o si es una cuestión de aplicación en sí de la ley. Entonces, eso quisiera mencionar. Hasta el 10 de diciembre en el informe preliminar, ahí son de los 300 casos, ¿no? Sí, y el final también, porque los 1.500 no están, o sea, todos no están ni siquiera llenos toda la información. Los que hablamos el día de hoy solo son de las audiencias públicas, los 26 casos. Sí. Y en este informe preliminar no se incluirán evidentemente las pruebas de descargo de los posibles victimarios, sino que se hará después de la presentación del informe. En el preliminar no nos alcanza el tiempo. Con esta respuesta damos por concluida la rueda de prensa. Agradecemos a todos por su presencia y deseamos un buen día.